Bueno, con todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, que ha pasado con la economía, el dólar que terminó a 47 pesos la semana pasada, con un riesgo país de más de 1.000 pesos. Después bajó un poco el dólar a casi 46, se quedó y el riesgo país en 939 puntos, pero es altísimo, mucho más, ¿te acordás que cuando sufrimos la crisis cambiaria, la corrida cambiaria el año pasado? Trato de no acordarme demasiado de todas estas cosas porque me angustia mucho. El tema es que, bueno, falta un trecho para las elecciones, tenemos desdoblamiento en algunos distritos de las provincias, hoy las paso en la provincia de Santa Fe, y preguntamos a una socióloga a ver cómo vamos a transitar esta situación hasta que lleguen las elecciones, ¿no? Por lo menos hasta ahí. Y escuché un respiro, ¿no? Como un suspiro, Paula Canelo, que es socióloga, investigadora del CONICET. ¿Cómo lo vivimos? Hay un ser argentino, ¿no? Una identidad que nos hace transitar, digamos, estas situaciones de una manera diferente de las que lo transitan ciudadanos de otros países. Bueno, Mariana decía, no me quiero acordar porque me angustio, digamos. Creo que los argentinos tenemos como una especie de aprendizaje bastante siniestro, ¿no? En cuanto a que nuestra vida cotidiana está siempre atravesada por estos grandes vaivenes o estas montañas rusas de la política y de cómo las grandes decisiones de nuestros gobernantes impactan en nuestra vida de todos los días, ¿no? Esto que ustedes mostraban más temprano, la margarina aumentando un 50% en un solo día, digamos, ¿qué tipo de actividad económica o de previsión social se puede tener acerca de un cambio tan drástico en algo que nos afecta directamente en nuestra vida de todos los días, en la mesa de nuestra casa con nuestros chicos, ¿no? Bueno, faltan 4 meses para las PASO en agosto, ¿no? Y uno dice, escucha al gobierno y dice, bueno, tenemos que ir día a día para resistir. ¿Qué nos queda a nosotros si el gobierno tiene que ir día a día para resistir? Yo creo que hay algo que tenemos que mirar, que convendría mirar, que es que el gobierno perdió, me parece, algo mucho más grave que el control de la economía, ¿no? Y la pérdida del control de la economía es consecuencia de esto otro que perdió. Me parece que el gobierno perdió la autoridad ante nosotros, es decir, que perdió la creencia de los argentinos en que es capaz de resolver los problemas que tendría que resolver. Nosotros vimos hace poco tiempo un spot del presidente Macri en un intento, ¿recuerdan el spot con la familia en el departamento de 2 ambientes, ¿no? Digamos, con una recepción bastante amigable. Eso fue para el anuncio de los precios esenciales. Exactamente, donde el presidente se sienta en una casa de clase media-baja, muy agobiada por toda la situación, e intenta recrear estas fórmulas que le habían dado tantos éxitos desde el punto de vista de la campaña, ¿no? La idea de la cercanía, de un presidente que está cerca de los problemas de la gente, la cuestión de la empatía, la posibilidad del presidente de sentarse con personas diferentes que están esperando alguna solución de su parte. Y en realidad lo que vimos es un presidente bastante agobiado, cansado, con poca facilidad para expresar cuáles eran las medidas que se iban a tomar, un poco errático, y me parece que esto tiene que ver con que los argentinos no necesitamos tanto estas recetas más de campaña, ¿no? Me parece que necesitamos gestos de autoridad que nos indiquen que este gobierno está en condiciones de resolver los problemas cotidianos. Y en realidad lo que sucede, más allá de los spots y más allá de los anuncios que son más propagandísticos que otra cosa, es que los problemas no solo no se resuelven, sino que se agravan todos los días. Y creo que, más allá de lo que sucede con la economía, el problema es que han perdido la autoridad, y esto supone que cualquier otra cosa que ellos quieran hacer para retomar el rumbo es muy probable que fracase. Leí un artículo tuyo que escribiste creo que hace poco en relación con la heladera vacía y demás, ¿no es cierto? Que es el gran problema que tiene la gente, ¿no es cierto? No poder llenar la heladera, por lo menos ocuparla con los productos más esenciales, ¿no? Pero decías algo interesante en relación con nuestra sociedad, con los argentinos, como que siempre postergamos para la próxima generación nuestros deseos y nuestros sueños, como que bueno, el día de mañana algo habrá mejor o nuestros hijos vivirán una situación mejor. Ahora, si todos pensamos lo mismo, es una postergación permanente de generación en generación, porque mis hijos van a pensar lo mismo, mis hijos son chicos jóvenes que están en la facultad, el otro trabaja, que yo, y bueno, y tienen que salir adelante. ¿Adelante de dónde, mamá? Adelante. Les digo, no, claro, básicamente yo no quiero un país para mis hijos, quiero un país para mí. Claro, pero todas las generaciones, y después también escuchamos a nuestros padres, no van a venir tiempos mejores o los abuelos, entonces ¿cómo es esta postergación
corazón de los argentinos. Me parece que muy interesante lo que escribiste. me parece que esta idea de que nosotros debemos sacrificarnos hoy para que nuestros hijos estén mejor mañana es una idea que viene desde digamos, lo que podemos conocer como la ética inmigrante, ¿no? Digamos, del sentido común de nuestros padres inmigrantes que venían huyendo de la pobreza y de la miseria. Sí, y de nosotros, las guerras. somos nosotros. Guerras, somos los que descendemos, el producto de esto somos nosotros. Bueno, los que descendemos de los españoles, venían Claro, de la guerra civil los italianos, española, del los italianos. franquismo, más allá de algunos que, bueno, por supuesto, de las guerras mundiales. Pero... Digamos, lo que sucede es que Cambiemos exasperó esta idea acerca de que tenemos que sufrir y sufrir. Pero y esto hacer... es porque sos joven, esto es porque sos joven. No tanto. Sí, es una historia repetida esta del país para pero por eso hijos ella lo escribió y eso, nuestro nieto. por No, eso le pero preguntaba. ella dice, Sí, cambiémoslo. es verdad, claro. Nosotros lo escuchamos hace 60 claro, años. Bueno, 60 años, pregunta el país también, para nuestros exacto, hijos. coincido con vos. No es algo para que mí cambiemos nada trasciende más. este No, no, gobierno, porque pero- vos lo hablaste como algo interesante. Claro. Mis padres, mis abuelos, Claro. nosotros, bueno, y quizás mis hijos van a hacer lo mismo con mis nietos, y así estamos postergando lo que vos pusiste en el artículo, que era el presente, vivir el hoy para cada generación. Claro. Bueno, es que creo que, digamos, lo que se ha puesto en escena para los observadores, los que estamos como atentos a la realidad política, a las decisiones de nuestros gobernantes, lo que hubo en escena en estos 3 años y medio, un poquito más, es esta contraposición entre dos promesas, ¿no? Por un lado, lo que podemos llamar la promesa aspiracional. ¿Qué quiere decir? Que es la promesa del gobierno actual. ¿Qué quiere decir? Bueno, hoy tenemos que matarnos, tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos, tenemos que atemperar nuestros impulsos consumistas, tenemos que parar con nuestros consumos irracionales, tenemos que hacer sacrificios y en el futuro lejano vamos a lograr recuperar este país nuestro que se nos ha extraviado en algún momento, este país rico que tiene todos los climas. Y del otro lado tenemos aquello que Cambiemos digamos, designa como una promesa falsa, que es la promesa populista, que es la que nos dice, hoy podemos vivir bien, hoy podemos consumir, hoy podemos sentir la sensación de ser felices, de poder acceder, que nuestros hijos hoy puedan acceder a una mejora en las condiciones de vida. Son dos promesas que se contraponen, la promesa aspiracional, con un presente de sufrimiento y un futuro que nunca llega, y la promesa... La promesa populista, la promesa populista que tiene que ver con disfrutar hoy para, en el caso de Cambiemos diría, mañana tener un futuro desastroso. Pero es digamos. curioso lo que decís, la verdad que no lo había pensado, pero Cambiemos, el triunfo de Cambiemos se basó básicamente, por lo menos una opinión, en lo aspiracional. Es decir, los que disfrutaban de la realidad populista, de los que decían, bueno, la estamos pasando bien ahora y después vemos, y Cambiemos, lo que te decía era, ustedes que la están pasando bien la van a pasar mejor, porque eso fue lo aspiracional. Lo aspiracional es la gente que pudo sacar la cabeza del fondo del mar y de pronto empezó a estar un poco mejor y supuso que estaba para más. Y Cambiemos lo que le prometió es eso, es estar mucho mejor de lo que fue. O sea, ahí está lo aspiracional. Vos planteás una aspiracional al revés, digamos, o por lo menos a partir de la asunción del gobierno una aspiración al revés. Es decir, estamos mal, pero vamos a estar bien. Es que rápidamente el gobierno, ¿Se entendió, no, los lo que primeros... dije? Yo sí. digo, me Lo que pasa parece es que estamos sí. yendo más a un análisis político o de sociología política, sociológico, claro, sí. pero el sociológico, claro, a ver, vos cómo ves a la sociedad argentina, cómo somos los argentinos Más como general, socióloga, digamos. claro, cómo Me parece... en estas épocas Sí, de yo me crisis fui que a- estamos me fui a lo chiquito, no te fuiste a lo chiquito, está muy bien, Claro. hiciste una interpretación que está perfecto. Digo, a ver, en estos momentos de crisis, ¿cómo somos los argentinos? Porque los argentinos, digamos, no sé qué haríamos en Suiza, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que, viene la debacle, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Corremos, vamos, no sabemos qué hacer. Imagínate, si viviéramos en Suiza, creo que nos estaríamos aburridísimos, lo cual eso no quita que no nos merezcamos tener un buen presente, vivir como la gente, no tener altas tasas de inflación, bueno, y todo lo que conocemos, ¿no? Me parece que es una pregunta bárbara, es difícil de responder porque en realidad
nuestra sociedad viene transformándose profundamente, por lo menos desde la última dictadura militar, por lo menos, ¿no? La última dictadura fue como una bisagra profunda en el vínculo de los argentinos con sus gobernantes, en el vínculo de los argentinos con la democracia también, y en un proceso de muy larga duración, que es el individualismo, es el crecimiento y la profundización del individualismo, pero no hablando de individualismo en términos negativos, no diciendo que el individualismo necesariamente es malo. Las categorías sociológicas no buscan decir si algo es malo o es bueno, tratan de entenderlo. Por lo tanto, este es un dato de nuestra sociedad que atravesó las últimas décadas, ¿no? El gobierno de Alfonsín se profundizó en forma muy contundente durante los años de Menem. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo los argentinos vivíamos la crisis del empleo, ¿no? La idea de que si estábamos desempleados la culpa era nuestra, si no habíamos logrado desempeñarnos exitosamente como empresarios la culpa era nuestra, era de cada individuo, ¿no? Los individuos nos autoinculpábamos y no veíamos que en realidad todas las trayectorias individuales son la combinación de lo que hace el individuo y un contexto que le da determinadas oportunidades y que puede o no aprovechar. Durante los años kirchneristas este individualismo estuvo un poco disuelto porque desde la épica o digamos desde el discurso de los gobernantes había una reivindicación de lo colectivo, de la solidaridad, de la patria es el otro, ¿no? Y sin embargo, hubo procesos de individualización también. ¿Por qué? Porque las políticas de integración socioeconómica, la mejora de los salarios reales, la posibilidad de acceder a nuevos consumos, hizo que distintos grupos sociales, sobre todo los sectores populares, los sectores más bajos, las clases más bajas, pudieran ascender socialmente y comenzaran a desarrollar nuevos valores, nuevas expectativas, intereses, ¿no? Deseos de consumo que los acercaban a las clases medias bajas. Es decir, que comenzaron a separarse más de lo colectivo y lo solidario para empezar a ver salidas individuales, ¿no? ¿Y ahora? Nos está respondiendo a los dos, me doy cuenta. Está haciendo como un rulo para respondernos a los dos. Y ahora ¿no? lo que sucede es que de mano de Cambiemos viene una hiperindividualización, podríamos decir, ¿no? Porque Cambiemos hasta nos ha prometido, nos ha mostrado dos modelos de individuo a seguir, que es, digamos, los conocemos todos, los conocen los televidentes, digamos, los CEOs y los emprendedores. Son lo que los antropólogos o los filósofos llamarían arquetipos, ¿no? Son modelos de individuo a seguir. Nos han postulado a los CEOs como el individuo perfecto, exitoso en todo lo que hace, triunfador en el mercado privado, que supuestamente es el ámbito de la eficiencia, de la competencia libre, ¿no? De la libertad, cosa que no necesariamente es así, pero es lo que nos han presentado. Y luego los emprendedores, que son individuos que están absolutamente abandonados o librados a su propia suerte, y que esa es su supuesta fortaleza. Entonces creo que en estas dos figuras que nos ha presentado Cambiemos como modelos a seguir, podemos ver como una hiperindividualización de la sociedad. Es un proceso que no empieza con Cambiemos, es un error pensar que empieza con Cambiemos, empieza por lo menos durante la última dictadura militar, pero durante los años de Cambiemos, durante estos años de gobierno, creo que se ha profundizado a niveles extraordinarios. Y creo también, y déjenme agregar, que cualquier proyecto político que quiera conducir, orientar, construir una promesa para estos sectores, tiene que entender que efectivamente estos sectores han optado por la individualización, que la individualización es un valor de la sociedad. ¿Pero la crisis no los ha hecho revisar esa opción? Bueno, eso es algo que vamos a tener que estudiar, digamos. En general, en las crisis lo que se profundiza es la salida individual.
es la salida individual, porque digamos, porque... Es curioso, ¿no? Porque, claro. Porque en realidad de las crisis Sí. uno tendría que buscar la salida más grupal o colectiva, Bueno, pero vos decís que se encierran en el hay individual. hay algunos fenómenos interesantes, por ejemplo, los fenómenos de la economía social, los fenómenos de las organizaciones de los sectores Claro, más... claro, porque yo me acuerdo, por ejemplo, con la crisis de 2001, todas las organizaciones intermedias entre los ciudadanos comunes y el Estado, a las ONG, digamos, proliferaron, ¿no? Y mucho El más Club creo del que somos Trueque. de los países que tenemos más cantidad de ONG. Después me acuerdo, por ejemplo, cuando había tantos problemas con el dólar en el 2001, cuando empezó el 2002, que había tantos decretos de necesidad de urgencia, uno era la teoría del esfuerzo compartido, que era cómo compartías vos el esfuerzo, digamos, cuando debías dólares y el otro que tenía que hacerse de los dólares que vos le debías para llegar a un acuerdo. Bueno, y miles de más, ¿no? Eso seguramente Sí. cambiará por sectores. Y Será otra variable. cosa Sí, también, sí, cómo te no, agrego, claro, ¿no? Que me sí. acuerdo ahora, por ejemplo, con los tarifazos, aparecieron las demandas colectivas también, o por ejemplo, el ejemplificador, que significa una sentencia para uno favorable que lo fuese para el resto del colectivo que se encontraba en la misma situación. ¿Eso cómo lo contemplás como socióloga? Yo creo que las respuestas son muy variables y dependen de cierto repertorio previo que pueda tener el individuo de acuerdo a su inserción en redes, por ejemplo, las redes que comenzaron en el 2001, ¿no? Las redes, el Club del Trueque, digamos, hay ciertos aprendizajes, redes vecinales, comunitarias, organizaciones que han sobrevivido a este proceso de individualización y vamos a ver cuál es el peso que tienen. En muchos casos, estas son las redes que están permitiendo que los sectores más empobrecidos y más vulnerables de la Argentina puedan sobrevivir. Hablo de los comederos, no, digamos, de grupos que logran paliar la desesperación de la población ante el abandono del Estado, ¿no? Las políticas sociales de Cambiemos han sido muy importantes, esto no se puede negar, se han apoyado mucho en lo que se llama gasto social por abajo, ¿no? Pero me parece que todavía no sabemos cuánto estas redes van a aguantar, qué posibilidades tienen estas redes de persistir en el tiempo, porque son esporádicas en muchos casos, ¿no? Que aparecen y desaparecen de acuerdo a la necesidad. Exacto, aparecen durante la emergencia y luego se retiran y cuando uno logra una mejora sustancial de su nivel de vida, una mejora aunque sea mínima, comienza de vuelta a optar por la salida individual. Ahora Sí, hay un actor social, o por lo menos una forma de comunicación social que a mí me intriga y me gustaría saber tu mirada como socióloga, que es el asunto justamente no de las redes como las redes de contención social, sino las redes, internet, lo que pasa en las redes sociales. O sea, lo que pasa en Twitter, lo que pasa en Instagram, lo que pasa en Facebook, lo que pasa... Y ahí me parece que hay un mundo inexplorado e inexplicable para muchos sociólogos. Y me gustaría saber si ustedes están tratando de indagar sobre este asunto. el estudio de redes es muy difícil. Hay mucha gente en el CONICET, en Ciencias de la Comunicación, que está tratando de encontrar metodologías porque es un mundo muy volátil, es un mundo donde se necesitan instrumentos de relevamiento y de análisis que exceden, digamos, a los recursos económicos que estamos teniendo los investigadores de CONICET, pero hay muy buenos trabajos Hablando de sobre crisis, esto. hablando de crisis. Lo que yo veo claramente, y esto lo refuerzan algunos estudios que se están haciendo en cuanto digamos, a la lectura de nubes, ¿no? A la lectura de los distintos grupos o hemisferios que se forman en las redes de acuerdo a las posiciones de cada usuario individual. Yo estoy viendo una intolerancia profunda que cada vez se está poniendo peor, pero me parece que hay muchos responsables, ¿no? Me parece que el gobierno de Cambiemos también está jugando muy al borde con la intolerancia, me parece que esto es muy grave. Digamos que uno de los funcionarios más importantes del gobierno, como es el subsecretario Hernán Iglesias, tiende a escrachar a usuarios individuales, ¿no? Mostrando, digamos, algunas declaraciones intolerantes, un poco como con desparpajo, ¿no? Me parece que es una cuestión grave que la ministra Bullrich en televisión diga que la expresidenta Kirchner es un escorpión, digamos, que la diputada Carrió hable de la muerte de la Sota de la forma en la que lo hizo. Me parece que a Cambiemos le queda muy poco y que en esto poco que le queda se está apoyando mucho en la intolerancia del otro bando. Están apoyándose en, digamos, en esta suerte de afición que tiene la oposición, y hablo del kirchnerismo y hablo de un espectro vasto, no solamente el kirchnerismo, de tratar al ex votante de Cambiemos como si fuera un bobo, como si fuera tonto, como si no tuviera racionalidad.
Y si estamos pensando realmente en que este gobierno no ha sido lo que esperábamos, y si estamos pensando realmente en que es importante ganarle en las próximas elecciones, es fundamental que comencemos a hablarle en forma un poco más amable o constructiva a este votante que se equivocó. Que a ver, desde el punto de vista sociológico, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que ahora tiene el electorado en pos de las próximas elecciones? ¿Es un electorado apático, comprometido, tiene ganas de ir a votar? Y esto, si vos me lo podés disgregar por generaciones o sectores de población que puedas hacerlo. Hay muchos estudios, hay muchas encuestas. Las encuestas tienen algunas mucha más fiabilidad que otras. Las encuestas, ustedes lo saben, también son usadas para hacer, digamos... Sí, depende. Bueno, yo la tomo hay algunas que están muy comprometidas con un partido u otro, así que yo las tomo con pinzas. Hay que tomar todo esto con pinzas, digamos, porque en el momento en que uno... Yo le creo más a los estudios pasados que a los que se están haciendo sobre las elecciones actuales, digamos, sobre los escenarios preelectorales actuales. Me parece que en general la gente está... Como lo vemos, está ordenada en 3 tercios, pero son tercios móviles que permanentemente están cambiando, no son tercios estancos. Tenemos un tercio más orientado al voto kirchnerista tradicional y algunos sectores del peronismo, el voto duro, el núcleo de Cambiemos, digamos que es el núcleo de adherentes más sólido, ¿no? Aquel que no se va a mover pase lo que pase, y luego tenemos una pequeña banda intermedia que está formada, por lo menos en las últimas mediciones, sobre todo por mujeres de sectores económicos bajos y medios bajos, de ciudades pequeñas del interior, digamos, esto es como el electorado más indeciso, volátil o indiferente. Y creo que el gobierno está haciendo bastante por conquistar a este electorado, sobre todo con la profundización de la grieta política, porque mucho más no les queda, no tienen logros de gestión importantes que mostrar, y digamos, el otro tercio, el peronismo, la oposición, los que tienen chances de conseguir digamos, ganarle a Cambiemos en 2019, me parece que no lo están haciendo tan bien, ¿no? No, bueno, hay mucho desencantado, mucho indeciso, que también se podría decir que digamos hay un tercio ahí que está viendo a ver qué hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Paula, por ustedes, haber venido. muy amables. Gracias. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener una personal shopper, pero si usted se piensa que es para recorrer unos locales, unos vestidos impresionantes, no. Va al 11 para conseguir buenos precios.